En este día, mis amados, Dios les continúe bendiciendo. Antes de todo, vamos a orar. Vamos a orar. Si me acompaña, por favor, en esta oración. Señor que estás en el cielo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, venimos delante de ti, Señor, una vez más para darte gracias, bendecir tu bello y precioso nombre. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de no solamente estar en este lugar, sino por ser hijos tuyos, de pertenecer a tu familia, Señor, a esa familia que ha sido redimida con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Toda la gloria, toda la honra sea para ti, Señor, desde ahora y para siempre. Nos ponemos en tus manos y pedimos que esta palabra, Señor, pueda llegar al corazón, Señor. Que trates con cada uno de nosotros, Señor, y que esta palabra nos llegue a reflexionar, llegue a que nos lleve a un encuentro más íntimo contigo. En el nombre de Cristo Jesús sujetamos toda contrariedad, Señor, y te damos toda la gloria, toda la honra a ti. Aleluya. Amén. Gracias por la oportunidad, pastor, y doy gracias a Dios también por esta oportunidad. Existen, mis amados hermanos y amigos, eventos o acontecimientos en la vida que pueden cambiar el rumbo o el propósito de las personas. Por ejemplo, la carrera que se estudió, el trabajo que estamos realizando, el hecho de moverse de una ciudad a otra ciudad, adquirir una casa, un negocio, moverse de una ciudad a otra ciudad. Para los que somos inmigrantes y llegamos a este país, nuestra vida fue afectada, nuestra vida fue impactada de una manera especial. No solamente nosotros, sino también con los amigos que quedaron en su país o en nuestros países, los familiares que quedaron allá. Pero la vida tomó un rumbo diferente, un rumbo nuevo. Cada uno fue impactado por esa decisión. Hay decisiones fuertes y hay decisiones más pequeñas, decisiones que no afectan aparentemente la vida de las personas, pero hay decisiones más fuertes con las que tenemos que lidiar, con las que tenemos que vivir por el resto de nuestros días, por el resto de nuestra vida. Con esto en mente, yo quisiera que vayamos a la Biblia, al libro del Evangelio o la carta de los Hechos, en el capítulo número 9. Hechos capítulo número 9, vamos a leer del versículo 1 al 12. Hechos 9, a ver si lo podemos tener. El que no trae Biblia va a estar en la pantalla. Dice así la palabra del Señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre
la vista. Señor bendiga, añada bendición a su palabra. Quisiera primeramente que conozcamos un poquito de quién es Saulo, Saulo de Tarso. Saulo, mis amados, fue un judío que nació en Tarso de Sicilia. Cuando decimos Pablo de Tarso, no se piense que Tarso era el apellido de él. Tarso era la ciudad a donde él pertenecía. Entonces leemos Saulo de Tarso. Este mismo Saulo de Tarso, tiempo después, cambiaría su nombre por Pablo, y es el que conocemos a través del Nuevo Testamento como el autor de muchos escritos y muchas cartas, el apóstol Pablo. Pero en esta ocasión lo vamos a referir a él por el nombre de Saulo, que es con el nombre que él se identifica. Entonces Tarso no es el apellido, sino el lugar donde nació. Tarso estaba situada en el Asia Menor, que hoy se conoce como Turquía. Saulo era una persona muy preparada. Era una persona que hablaba diferentes idiomas, entre ellos el arameo, el hebreo, griego, y se cree que también posiblemente hablaba latín. Se cree que Saulo estaba al nivel o a la altura de Sócrates, de esta gente pensadora, estos cerebros de esa época. Pablo se movía en esa élite de personas importantes y de pensadores. Repito, era una persona sumamente preparada. Su padre y su familia eran fariseos. Los fariseos era una secta religiosa que era muy influyente dentro del judaísmo en la época de Cristo y en la época de la iglesia primitiva. Saulo, mis amados hermanos, recibió estricta educación de la ley judía desde pequeñito, desde su niñez. Desde que estaba pequeño, Saulo creció bajo la tutela de Gamaliel. Gamaliel era un maestro de la ley muy reconocido y creció como un judío muy celoso que guardaba la ley de Dios, hablando de Saulo. Entonces él aprendió de Gamaliel todo el conocimiento que él tenía, vino de los libros, pero especialmente de este hombre llamado Gamaliel. Desde muy joven Saulo fue perseguidor de la iglesia, lamentablemente, ¿verdad? Pero Dios tiene propósitos. Saulo se convirtió en un perseguidor fuerte en contra de la iglesia. Estuvo Saulo persiguiendo a la iglesia y fue Saulo quien estuvo en aquel día cuando Esteban fue apedreado. Saulo formó parte, si no en tirar la piedra, no se sabe, pero estuvo ahí. Y dice la Biblia en el capítulo número 7 de Hechos que él consintió con la muerte de Esteban y que a la muerte de Esteban trajeron a los pies de aquel joven llamado Saulo las vestimentas ensangrentadas de aquel mártir que había muerto por declarar la fe cristiana, por predicar a Cristo y por decir que Cristo había resucitado de entre los muertos. Ahí entonces comienza el episodio de nuestro amigo y famoso Saulo de Tarso. Saulo creía que los cristianos eran sus enemigos. Saulo creía profundamente que los cristianos eran una secta religiosa y que iban en contra de la enseñanza de los profetas, que iba en contra de lo que él enseñaba, de lo que los judíos creían. Y por eso él se tomó la tarea de perseguir, encarcelar y matar a los cristianos. Repito, porque él en su mente creía que los cristianos eran una secta religiosa y se consideraban enemigos de los judíos. Saulo tuvo permiso, llegó al cinismo o al punto de llegar y pedir cartas, como leímos en la porción de capítulo 9. Llegó al punto de pedir cartas a los sacerdotes, a pedir autorización para ir a otras ciudades y ahí ir a apresar, encarcelar y posiblemente para matar a los creyentes
a los que creían en Cristo Jesús, a los que predicaban el Evangelio de Cristo. No le bastó solamente acosar y perseguir a los locales en Jerusalén, sino que tuvo el cinismo de pedir autorización y salir de casa para ir a perseguir a los creyentes hasta Damasco. Se cree que Damasco estaba a unas 140 millas de Jerusalén. Entonces el trayecto que hace Saulo fue un trayecto bastante largo para ir y apresar a los cristianos en Damasco. En otras versiones de la Biblia dice que tenía la intención, tenía el propósito de encarcelarlos. Iba para asolar, ahora con autoridad de los que ordenaban, de los que mandaban en las sinagogas, los sacerdotes. Él iba entonces con el respaldo, con la autorización que la iglesia judía o los sacerdotes de ese tiempo le otorgaron. En primer lugar, quisiéramos mencionar lo siguiente, que el viaje de Saulo era con el propósito de continuar la persecución en contra de la iglesia de Jesucristo. La Biblia, mis amados, lo describe como un hombre malo, como un hombre perverso, que llegó al punto de pedir autorización. ¿Sabe qué? Deme una carta para yo ir y atacar, maltratar, destruir las iglesias o las personas que están predicando a este Cristo resucitado. Entonces él tenía poder, él tenía autoridad de parte de la iglesia para matar y para destruir a todos aquellos que él consideraba enemigos de Dios. La iglesia y los creyentes todavía experimentaban en ese tiempo, habían pasado unos 4 o 6 años más o menos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia primitiva estaba en el apogeo, estaba en el mejor del avivamiento. Los milagros, la iglesia se estaba moviendo en un ambiente, en una esfera espiritual bien alta. Los mudos dice que hablaban, los ciegos caminaban, el que no podía ver de repente abría los ojos y podía ver. Los milagros estaban sucediendo, los cojos caminaban, dice, los que estaban poseídos por espíritus eran liberados. Entonces la iglesia estaba en el apogeo, había un avivamiento inmenso, habían milagros, habían sucesos grandes que estaban marcando el paso de la iglesia. Entonces Saulo en ese ambiente, porque cuando Dios hace cosas grandes, cuando suceden milagros, cuando hay cosas grandes en un evento cristiano y hay milagros, cosas suceden, eso no se queda dentro de las 4 paredes. La gente allá afuera lo predica, lo anuncia y dice: en tal lugar está pasando X cosa, en tal lugar está sucediendo milagros, están sucediendo cosas que no se dan todos los días. Y en ese tiempo la iglesia estaba predicando a Cristo, Cristo resucitado, y las personas eran sanas, las personas eran salvas. Saulo había escuchado, Saulo sabía lo que estaba sucediendo, él había escuchado el avivamiento que la iglesia traía, pero había un celo, había envidia en el corazón de Saulo, porque no concebía en su mente que la iglesia cristiana, que los cristianos fueran a tener la presencia de Dios que ellos anhelaban, la presencia de Dios que ellos no habían podido ver como judíos, la presencia de Dios que se manifestaba a ellos. Ellos sabían de Dios, sabían del poder de Dios por lo que habían escuchado en el Antiguo Testamento, pero en el presente la iglesia judía estaba seca, no había movimiento, no había presencia del Espíritu Santo, no había presencia de Dios. Y entonces Dios decide: voy a usar la iglesia cristiana para que ahora ellos se manifiesten, para que ellos ahora muestren el poder de Dios a todas las naciones. Israel tuvo esta oportunidad en sus manos. Cuando decimos el pueblo de Israel es el pueblo escogido, cuando la Biblia dice: sí, Israel formó al pueblo de Israel con propósito, lamentablemente el pueblo de Israel no mantuvo su palabra ni se mantuvo en el propósito por el cual Dios los había escogido. Gracias a Dios por la iglesia. Mire, a Dios nada lo toma por sorpresa. Muchas veces nos sucede algo o sucede algo
en nuestras vidas llega una mala noticia o nos sucede algo. Pero el poder de Dios es tan infinito que Dios lo conoce todo. A Dios nada, absolutamente nada lo puede tomar por sorpresa. Aunque Dios escogió al pueblo de Israel para que fuera la nación que mostrara el amor de Dios al mundo, y ellos no lo hicieron, Dios sabía que ellos no iban a hacerlo, pero Dios levantó a la iglesia. Por eso dice la Biblia que a los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron, mas aquellos que creen en su nombre, Él, el Señor, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Saulo, mis amados hermanos, no sabía que al perseguir a los cristianos en realidad estaba persiguiendo a Cristo. Él estaba persiguiendo y dañando al mismo cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. El mismo Pablo escribiría tiempo después, ahora con la revelación del Espíritu Santo, él diría esto, que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Entonces, al hacer daño Pablo a la iglesia, en realidad estaba haciéndole daño a Dios. Estaba dañando a Dios, y él inconscientemente, en su ignorancia, él con su actitud de perseguidor y su actitud de desolador estaba no solo haciendo daño a los creyentes, sino directamente al Señor Jesucristo. Vale la pena mencionar, mis amados hermanos, que el que hace daño a un creyente se está metiendo con Dios. El que le hace daño a un creyente va a tener su retribución, porque Dios pelea por sus hijos. Dios defiende a sus hijos. Dice, el Señor es nuestro ayudador, no temeré de lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13:6. No tememos porque Dios es el que nos defiende. Dios es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. También nos dice en Éxodo 14:14 que Él pelea y defiende a sus hijos. Jehová dice, peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, dice su palabra. Él pelea y guarda nuestras vidas. Nuestra integridad física está guardada por Dios. Discúlpame en esto, Hani, porque no hablamos de esto. Cuando mi esposa y yo, ahora mi esposa, en ese tiempo era casi era mi novia, pero no me decía que sí. No me decía, y me tomó tiempo para que esta bella y hermosa dama me diera el sí. En una de las pláticas que tuvimos, me dice Ruth, me dice mi esposa, Melvin dice, solo quiero decirte esto, que si me haces algo, si me dañas, Dios me va a defender, porque Dios pelea por mí. Y yo dije, no, ¿cómo? No, claro que no podía hacer eso, no podía hacerle daño. Ruth estaba viviendo en este país, estaba sola, su familia estaba en Guatemala. Pero esas palabras que ella me dijo resonaron en mi corazón. Y yo dije, no podría yo hacer tal cosa. Y le digo a Ruth, yo también soy hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Y aunque a veces aparentemente personas ajenas, digas en el trabajo, digas en el área donde usted se mueve, le hacen daño, Dios pelea por usted. Y Dios va a llevar su caso a juicio. Y en ese juicio los hijos de Dios salimos victoriosos. Porque Dios pelea y guarda nuestras vidas, nuestro caso, su caso está en la mano de Dios. Por eso Él recomienda también que no nos venguemos, que dice la Biblia que de Él es la venganza. Y que debemos estar tranquilos esperando en sus promesas, confiando en su palabra, que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. No importa cuál sea la situación, Él, el Dios de los ejércitos, pelea su causa y pelea
Su caso está en las mejores manos, en el abogado que no ha perdido ni siquiera uno, en el médico que no ha fallado ni una operación, el médico que no falla. Ese es nuestro Dios y somos más que bendecidos de ser sus hijos. Gloria, gloria sea nuestro Señor. Saulo, mis amados hermanos, en su plan fallido iba en busca de cristianos para llevarlos a la cárcel, para encarcelarlos y por qué no, tal vez para matarlos, convencido de que los cristianos éramos sus enemigos. Para este tiempo había pasado unos años de la muerte de Cristo, pero en la iglesia, como dijimos antes, los cristianos continuaban predicando fervorosamente con unción a Cristo resucitado. Y esta unción no se ha terminado. La iglesia, mis amados hermanos, sigue predicando a un Cristo que ha resucitado, a un Cristo que vive, que permanece para siempre, un Cristo que se levantó de los muertos, que salió de esa tumba. Perdónenme la expresión, tonto sería de nosotros pensar que una piedra iba a detener al que hizo los cielos y la tierra, al que el mundo no es capaz de sostenerlo, a alguien tan grande, tan especial que ni siquiera los cielos, dice, pueden sostenerlo. Cristo Jesús no podía quedar en esa tumba. Nuestro Cristo, nuestro Señor resucitó. Y la iglesia desde ese día y hasta el día de hoy sigue predicando a este Cristo que se levantó, a este Cristo que sana, a este Cristo que salva. Y seguiremos predicando el mensaje de salvación por siempre y para siempre hasta que Él regrese de nuevo. La iglesia no se detiene, la iglesia no para, la iglesia continúa porque hemos creído, confiamos y creemos en un Cristo vivo que hace milagros, que todavía está obrando milagros. El brazo de Él todavía no se ha cortado para bendecir, el brazo de Él no se ha cortado para bendecir y para sanar. Él vive para siempre y reina y está sentado en su trono como todopoderoso, como gigante. Para Él no hay nada imposible. Él vive por siempre, para siempre. En Efesios, en 1 Corintios 15:14 dice: y si Cristo no hubiera resucitado, en vano fuera nuestra predicación, vana fuera nuestra fe. Nuestra fe no tendría sentido si Cristo no hubiera resucitado. Usted y yo no estuviéramos acá en este lugar si Cristo no hubiera resucitado. Pero porque Él resucitó, es que nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Por su resurrección, usted y yo tenemos esperanza de vida eterna. Esta verdad en la Biblia, en Efesios, en 1 Corintios 15:14, que dice así: y si Cristo no hubiera resucitado, en vano fuera nuestra predicación y vana fuera nuestra fe, se ha convertido en el pilar de la fe cristiana. Porque si Él no hubiera resucitado, nada estuviéramos haciendo acá. Pero porque Él resucitó, las puertas de la iglesia se abren para que vengamos a adorar a un Dios vivo, a un Cristo vivo que permanece por siempre. Nuestra fe está fundada, su fe está fundada en este hecho de que Cristo resucitó. Todos estos famosos líderes religiosos van a presentarse un día delante de Él, delante de Cristo, para ser juzgados. Estos hombres, dígase Buda y todos estos nombres, van a presentarse delante de Él para ser juzgados. Porque no son dioses, son personas que la gente idolatró, son personas que la gente levantó y ahora los consideran dioses, pero son dioses con D minúscula. El único Dios verdadero es nuestro Señor Jesucristo, y en Él está mi esperanza, en Él está su esperanza. Porque Él vive, mis amados, tenemos esperanza de vida eterna. Gloria, gloria sea a nuestro Dios. Este acontecimiento tan especial en la vida del apóstol en este tiempo de Saulo, nos podemos imaginar en su camino para Damasco. No dice la Biblia qué transporte estaba usando, si sabemos que va camino a Damasco. Y en sus planes malvados de Saulo, en el enojo que él lleva dentro, la molestia, el odio, el rencor, el celo por la iglesia, y lleva dentro de él deseo de hacer daño, concentrado en sus planes malévolos, va camino a Damasco. Pero jamás se pasó por su mente
de que esta luz resplandeciente iba a detener su camino, que en su camino a Damasco esta luz tan fuerte que opacó la luz del día iba a atravesarse en su camino. No especifica la Biblia si estaba oscuro o si estaba de día. Se cree que era de día porque iba caminando, nadie iba a caminar de noche. Pero este resplandor de la luz era tan fuerte que la luz del sol, la luz normal que tenemos allá afuera, se quedó pequeña, se quedó corta comparada con la magnitud de la luz celestial que se le apareció a él. Esta luz era tan fuerte, era tan grande que no pudo Pablo ni siquiera permanecer en pie. A la voz que oyó Saulo y al resplandor de esta luz, Saulo no tuvo más que caer al suelo. Nadie puede resistir la presencia de Dios. Nadie puede resistir la presencia de Dios. Dios es en primer lugar tan santo que no podemos estar delante de Él así de una manera fresca, tal como somos. No podríamos. Caemos muertos, caemos desintegrados en un instante, porque nadie puede resistir su presencia. Pero aquella luz intervino y estorbó el caminar del apóstol en ese tiempo de Saulo. Fue cambiado su pensamiento, fue confundido lo que él estaba planificando cuando se encontró con esta luz. Y aquella voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No lo dice la Biblia, pero ¿qué te hice yo? ¿Qué te hizo mi iglesia? ¿Qué te hicieron los creyentes para los que lo persigas de esa manera? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Al escuchar esa voz, Pablo cae desvanecido al piso. Se desvaneció. No tenía Saulo la intención de encontrarse con Cristo. No tenía Saulo la intención de encontrarse con Dios, mucho menos con Cristo Jesús. Porque él pensaba que Cristo había muerto y el que estaban predicando era otro Cristo, o era una mentira de los discípulos y de los apóstoles. Pero él no tenía idea de que Dios lo estaba buscando. Dios, mis amados hermanos, siempre está en busca del perdido. Dios, mis amados, siempre está a la espera de que regrese todo aquel que se ha marchado, todo aquel que ha decidido no continuar en la fe y que se ha ido al mundo o a otra vida. Él siempre está esperando que estas personas regresen. Es Dios el que siempre da el primer paso. Es Dios el que siempre va en busca del que no le conoce, del perdido. Es Dios el que tiene sus brazos abiertos esperando que regrese todo aquel que se ha ido. En Lucas 15 la Biblia nos habla del hijo pródigo y del padre amoroso. El padre que a pesar de que su hijo se portó mal, el padre que a pesar de que su hijo malgastó todo y no le dio honra al padre, a la familia, Dios es como este cuadro del padre amoroso que está esperando que su hijo regrese, y él está esperando con los brazos abiertos aunque se haya portado mal. Dios siempre va a estar esperándonos. Dios siempre va a estar esperando que regreses. Aunque te hayas portado mal, aunque le has fallado, aunque hayas pecado en contra de Él, Dios nunca te va a rechazar. Y sus brazos siempre van a estar abiertos. Es mentira del diablo que cuando uno falla, que cuando uno peca, que Dios nos va a desechar. Es mentira del diablo, y el diablo ha puesto en el corazón, en la mente de muchas personas que porque fallaron una vez, ahora ya no son dignos de venir a la iglesia, ya no son dignos de sus favores, ya no son dignos de su misericordia. Dios es misericordia, Dios es amor, Dios es justicia, Dios es verdad, y nunca, mi amado hermano, te va a desechar, nunca te va a despreciar.
tal y como estás, tal y como eres, así Dios te ama. El cambio lo va a dar Él, el cambio lo va a dar su Espíritu Santo. Cuando uno se entrega a Él y uno le reconoce, va a haber un cambio en el corazón de la persona. Pero esto sucede por causa del Espíritu Santo. No nos preocupemos, no te preocupes de tu condición. El que va a hacer el cambio en tu vida es Cristo Jesús. Y si el enemigo te ha estado diciendo que no eres digno, regrésale esas palabras a Él, porque sí eres digno, porque Dios te ha hecho digno. Dios ha vivificado tu causa. Dios te pone en el lugar donde Él quiere, a su lado, como familia de Él de nuevo. Entonces es Dios el que siempre tiene la intención y da el primer paso para buscar al hombre, para buscar a la mujer. Lamentablemente nosotros no tenemos eso, no está en nosotros el de buscar a Dios cuando estamos alejados. Pero es Dios siempre buscándonos, Dios siempre dándonos la oportunidad de regresar a Él. Es siempre Dios dando el primer paso y dando las primeras pautas para que vengamos a Cristo. No dejemos de predicar el Evangelio a los familiares, a los amigos, a los que se han alejado. No dejemos de anunciarles el camino de salvación, porque Dios los ama, porque Dios está pendiente de ellos y porque su Hijo Jesucristo vino a morir también por ellos. No solamente por los que estamos acá, pero vino a morir por todos los que se alejaron o no conocen de Cristo. Bendito Dios. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios, mis amados, siempre está en busca del perdido. Dios es el que da el primer paso. Fue Dios el que buscó a Abraham. Fue Dios el que buscó a Moisés. No fueron ellos a buscar a Dios, sino que Dios vino y los buscó a ellos. Y a lo largo de la historia hemos visto el amor de Dios, que en muchas ocasiones ha sido mal comprendido. En muchas ocasiones han tratado a Dios de ser un irresponsable, porque demuestra tanto amor, y muchos porque no comprenden su amor, dicen que es irresponsable. Pero cuando uno sabe, cuando uno conoce de qué Dios nos ha librado, cuando uno llega a realizar qué tan pecador se es y uno ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador y reconoce de que es Él el que nos perdonó, que Él pagó esa falta, ese recibo que nosotros no podíamos pagar, esa muerte fue sobre Él. Nuestro corazón se volca, se torna hacia Dios en reconocimiento, en agradecimiento por lo que Dios hizo en nuestros corazones. El hecho de que hayamos nacido en un cristiano, eso no nos hace mejor o peores pecadores que otros. Todo dice la Biblia que somos pecadores y que estamos alejados, que no calificamos, pero por su misericordia y por su gracia es que Él viene y se acerca a nosotros y nos trae de regreso a que estemos con Él en su presencia. Es Dios siempre buscando al pecador. Dios, mis amados hermanos, no necesita de nadie para ser Dios. Inconscientemente muchas personas dicen o piensan que porque ellos están en X lugar, ahora Dios sí va a ser Dios. Pero nuestro Dios con nosotros o sin nosotros, Él permanece sentado en su trono. Él sigue siendo Dios. No se va a hacer más pequeño, su poder no se va a cortar. Él sigue y permanece sentado en su trono. Somos nosotros los necesitados, somos nosotros los sedientos, somos nosotros los hambrientos de su palabra. Somos nosotros los que debemos venir a Él a buscarle y reconocerle que tenemos necesidad de Él, de su presencia, de su llenura, de esa agua de vida que solamente Él puede dar, de esa agua que quita la sed verdadera. Tenemos que nosotros reconocerle cuánto necesitamos de su amor y de su presencia. A la pregunta de Dios a Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo responde, ¿quién eres, Señor? No puede ver absolutamente nada alrededor de él. Todo se quedó oscuro, no se ve nada, está oscuro. Él, entre medio de miedo y temor y confusión, pregunta, ¿quién eres, Señor? Aunque Saulo estaba lleno, mis amados hermanos, de conocimiento de la ley,
de las escrituras del Antiguo Testamento, porque él las conocía de revés y derecho. Aunque él sabía de la letra, aunque él sabía de la teoría, este hombre llamado Saulo no conocía a Dios, porque se había llenado solamente de conocimiento, había llenado su vida, su corazón solamente de letras, pero no había tenido un encuentro, no había tenido un encuentro personal con Dios, no había una relación entre Dios y Saulo de Tarso. El grupo religioso al que Saulo pertenecía tuvieron que ver con la crucifixión y la muerte de Jesús. Como fariseo estudioso de la ley, Saulo y este grupo de religiosos conocían la profecía del Mesías. Esto no era nuevo para ellos, porque ellos eran estudiosos, eran los que evaluaban la ley, eran los que procesaban la ley, eran los que leían la ley para el pueblo, le hacían para que el pueblo la comprendiera. Entre comillas, le hacían más fácil al pueblo que comprendiera la ley, pero no tenían una relación con Dios. Pero lo que quiero decir con esto es que ellos tenían conocimiento del Mesías prometido. A lo largo de la Biblia, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, desde Génesis, los profetas, la Biblia habla de Cristo. Entonces esos hombres llenos de conocimiento, en este caso Saulo, lleno de conocimiento de la palabra, no tenía relación ni tampoco había conocido al Dios de los cielos, al Dios que hizo lo que existe, al Dios que de la nada construyó todo lo que hay. A Cristo no se le va a conocer solamente a través de leer y leer y leer. A Dios no se le va a conocer solamente a través de la letra física. Para conocer a Dios tenemos que ir más profundo, ir a su palabra, porque Él está revelado en su palabra, pero tenemos que ir con corazones dispuestos, tenemos que ir con humildad y tenemos que humillarnos delante de Él y pedirle al Espíritu Santo que nos dé un conocimiento de Él y de su palabra. Porque la palabra está ahí, Él está revelado en su palabra, pero tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé para nosotros poder interpretar, para nosotros poder conocerle a Él tal y como es. No nos convertimos no tenemos una relación con Dios solamente por el hecho de asistir a la iglesia. Tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber una dedicación, tiene que haber algo más para que podamos tener una relación íntima con nuestro Señor. Él está revelándose, se reveló en aquel tiempo y Él continúa revelando su voluntad, su presencia, sus propósitos a la iglesia. Tengamos nosotros la disciplina y la humildad para aceptar: Señor, habla conmigo, trata conmigo, quiero conocerte, quiero verte, anhelo tu presencia, porque solamente el conocimiento no nos va a llevar a su presencia. Número 2, encuentro con la luz que es Jesús. El encuentro con la luz que es Jesús. Su luz, mis amados hermanos, cualquier luz puede disipar la oscuridad. En la mañana cuando entran los hermanos, o si alguien viene aquí en la noche, este lugar está oscuro, pero hay unos switches ahí en las paredes y esos dan oportunidad para que la luz se encienda y ahora uno pueda caminar en medio de las bancas. Si no hubiera una luz, esto estaría oscuro y no pudiéramos caminar. Sería un poco riesgoso caminar en lo oscuro. La luz de Cristo Jesús es la luz que alumbra y nos enseña el camino. Sin la luz que es Dios, nuestra vida continuaría en oscuridad, no sabiendo para dónde vamos, no sabiendo cuál es su propósito, no sabiendo a dónde vamos, no sabiendo cuál es el propósito que Él tiene para nosotros. El que camina en oscuro corre un riesgo. Pero cuando llega la luz de Cristo, cuando llega la luz de Cristo Jesús, Él alumbra el camino para que nosotros podamos caminar por un sendero iluminado, para que ya no andemos adivinando, para que no continuemos en tinieblas. Y esa luz es Cristo Jesús, ese poderoso, es esa luz que nos guía, que nos guarda y que nos enseña el camino para que caminemos sin riesgo a
dañarnos, a lastimarnos. Saulo y los que iban en ese momento con él oyeron, vieron la luz. Se recuerda en el Antiguo Testamento esa luz que alumbraba en el desierto. La Biblia habla de una luz, de la llama de luz que iba en el desierto guiando al pueblo de Israel. Sin esa luz, el pueblo de Israel no hubieran podido avanzar, no hubieran podido caminar por camino firme, por camino seguro. Pero esa luz alumbró para que ellos pudieran caminar. Esa misma luz, mis amados hermanos, está alumbrando tu camino, está alumbrando tu vida. Es necesario que la sigamos. Es necesario que sigamos en pos de ella para no caminar en oscuridad. Saulo dijo: ¿quién eres, Señor? Ante esa presencia y la voz que lo llama por su nombre, Saulo pregunta: ¿quién eres, Señor? Esta pregunta, mis amados hermanos, es sumamente importante. Saulo todavía no sabía que era Jesús quien le hablaba en medio de aquella luz y en medio de aquella confusión. La confusión era tan grande que Saulo no sabía qué estaba sucediendo. Una vez que Saulo termina de hacer la pregunta de quién era y la respuesta que vino, esto fue lo que respondió: yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ese yo, mis amados, es con el yo que Dios se introdujo a Moisés. Cuando Moisés lo llama la zarza ardiente, y Moisés pregunta: pero ¿quién le digo a este pueblo que me envió? Porque Dios no tiene nombre. No había manera de pronunciar el nombre de este ser tan grande y tan poderoso. Y Dios le dice: diles que yo soy, me envió a vosotros. Y ahora cuando el Señor le dice a Saulo: yo soy Jesús, la mente de Pablo se regresó al Antiguo Testamento. La mente de Saulo regresó y él se recordó del yo soy, que es Dios, porque Pablo sí conocía la escritura, sí sabía del gran yo soy. Los judíos conocen la historia, cómo Dios los sacó de la esclavitud, cómo Dios los sacó de Egipto, cómo Dios proveyó para ellos. Pero el gran yo soy, el yo soy, es un nombre súper grandemente especial, y eso vino a la mente de Saulo. Cuando Saulo escucha el yo soy, cae en tierra. Su mente comenzó a pensar: he estado siguiendo a las personas o la causa equivocada. Ahora que su mente es abierta, sus ojos, aunque quedaron ciegos, como dice la Biblia, pero sus ojos espirituales se abrieron. Él pudo comprender en este momento qué era lo que estaba haciendo, y en un par de minutos, en un par de segundos, la mente de él fue transformada. Ahora él sabe que lo que está haciendo ha sido un error, que la causa que él está siguiendo ha estado equivocada, y que él ha estado siguiendo la iglesia de Jesucristo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, y que su causa ahora no tiene sentido. Al recordar esto, el yo soy, él entra en cuenta que es Jesucristo. Aquel que él no cree que había resucitado, ahora está frente a él, o al menos a través de una luz, a través de un relámpago, diciendo: yo soy Cristo, el que murió en la cruz, el que crucificaron, el que llevaron a la cruz y maltrataron y lo mataron, pero he resucitado y estoy vivo y permanezco para siempre. Bendito Dios. Saulo tuvo un proceso. De ahí en adelante la vida de él fue transformada, la vida de él fue cambiada. Y la iglesia de Cristo fue afectada y fue transformada gracias a la conversión del apóstol Pablo o Saulo. La historia de la iglesia fue transformada, fue cambiada, pero hubo un proceso. En ese momento Saulo reconoce que este es Cristo, que es Dios, que es el Hijo de Dios al que ellos habían crucificado. Después vendría un proceso para el apóstol, donde el apóstol, después apóstol, pero en ese momento Saulo se convierte al Señor y se convierte en el expositor más grande del Antiguo Testamento, escribiendo la mayoría de
de la Biblia, lo que conocemos como el Nuevo Testamento, es obra del Espíritu Santo y Saulo. Pero en ese momento comienza un proceso para cambiar el corazón y la vida de Saulo. Los procesos a veces duelen, a veces nos cuesta. A veces nos cuesta asimilar cuando Dios está tratando con nosotros. Pero fíjese que Dios nos permite pasar por situaciones, nos permite pasar por cosas en la vida para prepararnos, para hacernos mejor. Nunca Dios va a quebrar su espíritu o mi espíritu, sino que a través de la prueba que Él nos permite pasar, salimos más fuertes, salimos victoriosos, salimos renovados, con nuevas fuerzas, como el águila. Salimos cambiados en nuestro ser, en nuestro espíritu, y salimos fortalecidos. Cuando pensamos en la vasija, y ya casi termino, pero cuando pensamos en la vasija del alfarero, vemos el cuadro o vemos el video y qué bonito. El alfarero pone la vasija y la deshace y la vuelve a hacer y la vuelve a deshacer. Y pensamos que eso es así tan fácil. Pero muchos de nosotros pasamos por procesos que no soportamos, que no aguantamos y pensamos que es demasiado. Tenemos ocasiones en la vida donde pareciera que Dios no nos está escuchando. Sin embargo, Él está tratando con cada uno de nosotros. Pero el cuadro del alfarero es ese. Y a veces nos decimos, Señor, sí, hazme de nuevo. Y hay un canto que dice, Señor, Señor, hazme de nuevo. Pero se nos olvida que hay un proceso. Y en ese proceso posiblemente las cosas mías que no agraden a Dios ahí van a tener que caer. Puede ser mi carácter, puede ser, qué sé yo, cualquier cosa que en mi vida que a Dios no le agrada. Y que Él sabe que si yo sigo con esta flaqueza, con esta tentación o con este pecado, lo que sea que haya en nuestra vida, Él sabe que no voy a poder continuar. Él trata con nosotros para moldearnos a la manera que Él anhela, que Él desea. Tenemos que estar dispuestos a pasar por ese trato, pero debemos estar confiados y seguros que estamos en las manos de Dios y que Él jamás de los jamases nos va a dañar, ni va a dañar tu carácter, tu vida. Jamás Dios va a hacer eso, sino sería contrario a lo que Él es. Dios es amor y Dios es misericordia, y por misericordia nos deja pasar por estas situaciones. Juan 1, 3 y 4, no quiero terminar sin mencionar este texto. Dice Juan 1, 3 y 4, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Termino con esto, mis amados hermanos. Fue hasta entonces donde la vida de Saulo toma su verdadero propósito. La vida de Saulo que había vivido persiguiendo a la iglesia, a alguien invisible, había vivido persiguiendo a Cristo Jesús. Vivía su vida Saulo sin propósito. Aunque estaba en la mejor universidad, aunque estaba en la mejor escuela, en la mejor sinagoga, el propósito de Pablo era un propósito fallido, no tenía sentido. Y la vida y el propósito del apóstol Pablo cobra sentido hasta que Cristo, o en el momento que Cristo llegó a su vida. Él pudo haber continuado esa vida de religioso y perseguidor, pero no hubiera conocido a Dios, ni su vida hubiera tomado propósito. Y posiblemente nosotros estemos pasando por una etapa donde parece que la vida no tiene sentido, donde parece que la vida no tiene propósito, donde vamos al trabajo y regresamos, vamos a una actividad y regresamos, pero vivimos vidas vacías, vidas donde no hay una realización. Estamos inconformes porque algo falta. La vida va a tomar su verdadero sentido cuando Cristo llegue a nuestra vida y Él tome el lugar más importante en nuestro corazón.
Debemos de analizar cuáles son nuestras prioridades, si es Dios una de ellas, si es Cristo Jesús una de nuestras prioridades principales. Pero tu vida va a ser transformada el día, el momento que le des espacio para que Cristo obre en nuestros corazones. Si hubiese alguien en este día que todavía está batallando con ese sentir, donde no siente que está realizado, donde siente que algo le hace falta, quisiéramos orar. Y si alguien todavía no ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, esta tarde es la oportunidad. Gloria a Cristo.